Perfecto. Ahora, la fórmula del estocástico es bastante simple. Si ven, aquí ya las fórmulas de los indicadores se van pareciendo un poco entre sí. O sea, realmente se aprenden a dominar o a comprender la fórmula matemática de un indicador, ya los demás van siendo bastante similares, ¿no? Al final siempre agarran más o menos los mismos datos, relativamente parecido. Ya la aplicación es un poco distinta dependiendo del indicador. Incluso por eso hay ciertos indicadores que pues realmente no vale la pena combinarlos porque pues al final es más o menos lo mismo, ¿no? Los datos que ocupan son los mismos, ¿no? Y hay otros que precisamente por esa razón se saben complementar muy bien, ¿no? Pero bueno, en sí es el precio de cierre menos el precio más bajo de las últimas 14 sesiones entre el precio más alto de las 14 menos el precio más bajo de las 14. Si ven, básicamente es restarle el precio más bajo al cierre y el precio más alto de las 14. Y funciona como una especie de media móvil, ¿no? Al final casi todos los indicadores son un poco como medias móviles ajustadas dependiendo a determinados criterios, ¿no? Esa es la idea. Ahora, este indicador tiene una señal de entrada que es la línea azul, que de hecho voy a regresarlo rápidamente. Vamos acá. La línea azul es lo que sería el método matemático, que es en esencia lo que es el estocástico, y la naranja es el punto de entrada. La naranja es una señal y esa es una media móvil normal. Si ven de este lado, del lado derecho, es una media móvil de 3 periodos, ¿no? La media móvil está basada sobre el estocástico, ¿no? Sobre el indicador. Entonces, básicamente es este indicador y una media móvil normal, ¿no? Ahora, ¿cómo se interpreta la entrada? Bueno, es bastante simple. Cuando el estocástico cruza, se supone que ya más bien cuando la media cruza, ya es el punto de entrada. No tiene que cruzar la estocástica para marcar el punto de entrada. Por ejemplo, aquí se muestra muy bien de este lado, del lado derecho. Se encuentra en sobreventa, es importante tomar eso en cuenta. En general, el estocástico es un indicador que se combina con todos los demás, pero bueno, en este caso, pues, vamos a dejar con en combinación, bueno, por sí solo más bien es sobreventa y bueno, el cruce, ¿no? Funciona mejor si lo dejan la sobreventa hasta configuración de 90 y 10, pero bueno, si lo quieren dejar como viene por default, pues también pueden hacerlo así, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, porcentaje de William R es básicamente lo mismo. Vamos a retomar un poquito también este tema rápidamente. Es un oscilador, al igual que en lugar de oscilar en positivos va en negativos, va de 0 a menos 100, y esto por las medidas que tiene. Si se dieron cuenta, el método matemático, aquí toma los altos más altos, en el otro toma más los cierres, ¿no? Entonces, aquí realmente es un indicador que se puede complementar muy bien con el estocástico, porque toman diferentes variables en términos de valores para determinar el método matemático, ¿no? O sea, en el estocástico toman los bajos más bajos, que son, sí, el precio más bajo, perdón, que es el de 14 días, que es acá del lado de la L, ¿no? Son estos dos valores de aquí, que es en la L de low, son los precios mínimos, y en la fórmula del William, de porcentaje de William, son los máximos, ¿no? Toma los máximos, ahí igual menos cierre y menos el más bajo. Es la mismita fórmula, pero invertida. No sé si me explico. O sea, es exactamente lo mismo que el otro indicador, pero invertido. Entonces, realmente como toma en uno los máximos y en este está tomando, más bien en este toma los máximos y en el otro toma los mínimos como criterio principal, es una buena combinación para generar pues un buen criterio combinando esos dos indicadores, ¿no? Entonces, si planean hacer trading, si ven los dos son igual de 14 periodos, pues puede ser un buen indicador de entrada, ¿no? Aquí lo vemos. Más claramente tenemos superior en la parte porcentaje de Williams sobre venta, en el estocástico sobre venta, aparte cruza el estocástico, la señal la cruza, entonces ahí es un punto de entrada, ya nos marca el punto de entrada, y ven, solo agarran esas oscilaciones, ¿no? Aquí casi no llegó a
sobrecompra, por eso no marqué este en particular, acá sí lo marca, pero si esperan a que los dos lo crucen bien y esperan esa entrada, pues es un buen punto de entrada. Ahora este gráfico está en semanal, entonces pues consideren que aunque se vea aquí en el gráfico un poquito pequeño el movimiento, en realidad es bastante, no son muchos pips porque está en semanal. Entonces imagínense aplicar esto en un semanal, pues es mucha garantía, pues, ¿no? Es muy probable que vayan a ganar, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Ahora sí, vámonos con el ATR. El ATR significa Average True Range, es un oscilador que mide la volatilidad del mercado. Ojo, la volatilidad específicamente, no significa que si el oscilador va hacia arriba, el gráfico vaya a ir necesariamente hacia arriba, porque es un indicador de volatilidad específicamente, ¿no? O sea, no pasa de ahí. Se utiliza de muchas maneras. Yo lo recomiendo en temporalidades bajas porque es más fácil ubicarlo. Se puede utilizar también en temporalidades altas. A lo mejor para identificar ciclos económicos un poquito más a largo plazo. Eso a largo plazo yo lo aplicaría más como, por ejemplo, ahorita con lo que está pasando, con lo de todas las guerras comerciales, etcétera, recesión, pues, el comercio a nivel global pues se está complicando un poco, ¿no? Las finanzas a nivel global se están viendo afectadas. Entonces, pues se puede utilizar este oscilador en eso para ver qué tanto se están disminuyendo los volúmenes y en qué momento entrar o salir a largo plazo también puede ser muy útil, ¿no? El ATR mide la volatilidad y consolida los datos para hacer un promedio de un periodo determinado de tiempo. Eso es igual que los otros indicadores, acá a partir de determinados periodos, pues un promedio que sería como un poco el equivalente a una media móvil, ¿no? Y bueno, entonces vámonos a lo que es el ATR. Esta fórmula sí está un poquito más compleja, como podrán observar. Bueno, primero que nada, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No tienen alguna duda de lo que es el ATR? O sea, si se entendió qué es, si me expliqué, o sea, si entendieron cuál es el concepto principal, su utilidad, etcétera. Ok, bueno, si no hay dudas, pues voy a seguir. Esta fórmula, la verdad no espero que se la aprendan porque sí está muchísimo más compleja que muchas otras. El TR es esto que vemos acá y está basado sobre máximos. Los máximos del A menos el B, que el A sería el alto, o sea, el precio alto menos el precio bajo, por el valor absoluto del precio alto menos el precio de cierre, etcétera, 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 ¿no? Eh, esta fórmula me gustaría que se las voy a enseñar después de manera aplicada, porque así pues es un poquito más confuso. Y bueno, el ATR, insisto, es un indicador muy peculiar. Mucha gente no lo utiliza, ahí depende mucho del tipo de trading que hagan. Y por ejemplo, yo lo tomaría en cuenta para un poco más con psicología de mercado, por lo mismo de que mide el incremento en la volatilidad, pues es más útil para ese tipo de situaciones. O si desean hacer una inversión a muy largo plazo, el incremento en la volatilidad con una tendencia de inicio puede ser muy buena la señal, ¿no? O sea, entrar y jalar toda una ola, ¿no? Igual como los demás indicadores, se toma en 14 sesiones, ¿no? A ver. Entonces, por ejemplo, aquí lo estamos viendo en semanal. Entonces, en semanal, como pueden ver, realmente no se puede interpretar demasiado. O sea, no hay nada demasiado concreto como tal. A ver, vamos a dibujar. Sí, ahí está. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí empieza como a incrementarse un poquito a ver, le cambio el color porque sí, no se ve muy bien. Aquí empieza a incrementar un poquito la volatilidad, como pueden darse cuenta. Aquí, entonces realmente aquí, si ven, ojo, incrementa la volatilidad o los volúmenes, pues la volatilidad, volúmenes, pero el cambio de tendencia no es
siempre continuo. Como ven, aquí tuvo un retroceso bastante amplio, ¿no? Entonces, por eso siempre les digo específicamente que esto mide la volatilidad. No tiene nada que ver con precios de cierre ni con líneas de tendencia. Solo mide cuántos volúmenes se están incrementando, ¿no? Ya sea a la compra o a la venta, ¿no? Por ejemplo, aquí realmente se mantiene muy estático, es como un poco un promedio. Ay, perdonen, ahí la línea sale un poco chueca. Eh, yo me enfocaría más a partir de esta zona de aquí, que de hecho si ven hizo una especie de hombro, cabeza, hombro en el cambio de tendencia, y una vez que cruza esta línea, que es más o menos esta altura, que de hecho un poquito antes, pues empieza como a consolidar un poco, luego se dispara de vez en cuando, pero en semanal realmente, insisto, yo lo ocuparía nada más para invertir a largo plazo, de lo contrario, no lo ocuparía y no es tan certero como en otras temporalidades, ¿no? Ahorita vamos a ver a continuación, van a ver de qué estoy hablando. Ahora lo tenemos, este es ¿en qué es? ¿Qué temporalidad es este? En un día. Este es de un día. No, perdón, es de una hora. No, disculpa ahí. Este es de una hora. Si ven, es un poco más visible como es un poco cíclico los volúmenes. Por ejemplo, aquí todo este tramo es pues mucho más predecible. Una vez que sale de ahí ya se empieza a volver como un poquito más consolidado, no cruza un punto mínimo. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, de un punto donde estuvo como más eh, más regular, empieza a tener ese realce que es este pedazo de acá. Se realza, vuelve a consolidar y justo aquí, si pueden ver, otra vez el realce, justo la volatilidad en el mercado vuelve a consolidar y hasta este punto otra vez vuelve un poco a subir, que es más o menos este punto de aquí, ¿no? Entonces realmente en temporalidades más bajas tiene muchísima más utilidad porque vemos cómo en gráficos de una hora se ve súper consolidado el mercado, o sea, no se mueve prácticamente el precio y de repente da esos impulsos, ¿no? Que es lo que uno está buscando siempre en temporalidades más bajas, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario, etcétera? No sé si le están entendiendo, no le están cachando. Um, ok, perfecto, pues vamos a seguirle, ¿no? Ahora, esto es en temporalidades de una hora, ¿no? Eh, ahora, bueno, después les enseño un poco más cómo llevar eso más a fondo, ¿no? Porque tiene muy buenas cualidades este indicador, ¿no? Ahora, aquí estamos en temporalidades de 15 minutos. Ya nos fuimos todavía más abajo a 15 minutos. Les voy a mostrar cómo se ve. Pues aquí es muy simple, ¿no? Se ve muy claramente en qué punto es cuando empieza a haber más volatilidad, ¿no? Entre más abajo se van, tiende a ser un poco más claro. También hay veces que si se van demasiado abajo, pues ya no es tan claro. Entonces tienen que cuidar ahí un poco, sí, hacer como un zoom en el mercado, pero no demasiado, para que puedan seguir viendo el panorama completo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? General selecciono tenemos este punto de aquí que llega hasta acá y es pues todo este tramo que ya ni siquiera se alcanza a ver. Recuerden, es temporalidad de 15 minutos. Consolida todo este tramo a la baja, pero consolida, que es justo cuando va bajando el indicador, llega hasta este punto y vuelve a subir, ¿no? Vuelve a ser este otro punto acá, ¿no? Entonces aquí es simple, pueden tener, digo, si tienen el Pro o lo que sea, una alarma en TradingView que les muestre o que les mande, pues sí, la señal de que sabes que ya cruzó tal precio. Es un buen momento para entrar, ya sea compra o a venta, porque la volatilidad también ocurre en la venta, como fue este caso. Bueno, aquí fue compra y luego venta. Eh, híjole, aquí no hay tantos. Ahorita les enseño un ejemplo del mercado, ¿no? Pero hay veces que esto se incrementa, pero hay veces que el mercado va
a la baja. Ah, pues de hecho este fue más, ah, bueno, no fue un poco más al alza, ahora que lo veo. Pero sí, si tienen ya más o menos centrado y observado después de determinado número de sesiones, qué es lo que, en qué momento del día tiende el mercado a dar ese jalón a la volatilidad, que es como se está haciendo aquí. Si ven, se crea un patrón, es mucho más fácil para ustedes saber un buen punto de entrada y sacarle mucho más jugo, ¿no? O sea, hay veces que uno lo duda tanto, pero como son volúmenes, lo que mide es volatilidad, volúmenes, cuánta gente está comprando, vendiendo en ese momento, es un muy buen punto de entrada y pueden ganar muchos pips en un periodo muy corto de tiempo. Esto, para mi gusto, es lo que le da ese valor al ATR, ¿no? Vale la pena utilizarlo en temporalidades bajas, ¿no? Es entradas cortas, entramos, salimos. Ok, y bueno, alguna duda hasta aquí. No sé si tengo, creo que más o menos esto queda claro. Y bueno, ahora, ¿qué es lo otro que les recomiendo muchas veces yo con el ATR? En el ATR yo considero que puedes hacer como una especie de análisis ya un poco más matemático, si lo quieren ver así, un poco más técnico, porque como ven aquí, tiene esos periodos de consolidación, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene este periodo fue pura consolidación, luego llegamos a este punto de acá, ¿no? Eh, todo ese punto fue de consolidación y a partir de acá fue cuando ya empezó a generar un poquito más de patrón, ¿no? No siempre genera patrones, por lo tanto, lo que pueden hacer es dos opciones, ¿no? Integrar una media móvil en el oscilador, o ustedes crear la valla, porque ya digo, al final ya conocen el concepto matemático, ¿no? Hay por lo menos yo creo que MetaTrader 4 sí les deja poner eh, una media móvil a un oscilador. Yo creo que lo pueden hacer en la aplicación de la computadora, ¿no? Pero si no, pues ahí sería cuestión de investigar. Igual, tienen el concepto matemático, pueden adherirla, nada más ustedes definan la media móvil, de cuántos periodos la quieren, etcétera, ¿no? La pueden dejar igual de 14 periodos para que coincida con el oscilador y que después de que cruce, no sé, tal rango del volumen o que la cruce de alguna manera, ya saben que ya es un buen momento de entrada. O la otra es simple, ¿no? Ir ajustando dependiendo de qué tan alto esté el valor de la volatilidad o qué tan bajo, ¿no? O sea, a lo mejor, por ponerles un ejemplo, volviendo al mismo punto que acabo de comentarles aquí, ¿no? Está consolidado, esperamos que cruce esta línea de aquí, ahí ya lo cruza, y vamos a suponer que aquí empieza un patrón que dura, no sé, 2, 3 semanas, como a esta altura, vamos a suponer, y luego empieza a generar otro patrón, este ya lo voy a dibujar yo, es hipotéticamente hablando, que genera otro patrón que empiece a llegar más o menos así. Si ven es como soportes y resistencias, ¿no? Estrictamente hablando. Aquí se genera un soporte, una resistencia, un soporte, una resistencia. Entonces, este va a ser su primer soporte, este el segundo y luego genera otro, porque como ya veían anteriormente a largo plazo, pues bueno, aquí fue un soporte, este fue el siguiente, aquí se podría haber puesto otro, por ejemplo en esta zona de aquí, pues bueno, ¿no? O sea, al final ya interpretan semanas, si lo pasan a temporalidades muy bajas, pues pueden ustedes ir ahí colocando esas otras y otros indicadores para saber sus puntos de entrada, ¿no? O sea, entonces ahí ya ir calando un poco la volatilidad, viendo que sí, que no, y identificando esos patrones, pues, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? A ver, denme 2 segunditos porque ya se le bajó la batería al laptop en lo que la conecto.
Ah, listo, ya estoy de vuelta. Ok, aquí me comentan. Ok. Bueno, esto sería todo por este indicador. Ya si tienen alguna duda más específica, pues ya saben, después me pueden preguntar con todo gusto, ¿no? Ok, muchos cortos y bueno, ahora sí vamos con el último indicador eh, que tengo como oscilador, ¿no? Que es más precisamente de este estilo que es estar oscilando, ¿no? Es un Awesome y vamos a utilizar lo que se le conoce como Twin Peaks. Ahorita en un momento les explico qué son los Twin Peaks, ¿no? Pero el Awesome está basado sobre una corrección de Elliot, ¿no? Es una premisa de la corrección de Elliot de los puntos ABC, o también conocido como Twin Peaks, ¿no? Al final de cuentas, un Twin Peaks sí es como una corrección de Elliot, y ahorita les voy a explicar cómo se lee, ¿no? O sea, en realidad los osciladores, todos los osciladores están llenos de esas correcciones de Elliot, o los Twin Peaks, como se les conoce de otra manera. O hay unas personas que incluso las dicen sillas de montar, que también puede ser, pues sí tienen la forma, ¿no? Es fácil de identificar e indican buenos puntos de entrada. Este oscilador es un oscilador típico, a diferencia del MACD, ¿no? Mide cierres de EMAs, cierres y EMAs, perdón. Es parecido al MACD, sí. Mm, Sin embargo, no es tan recomendable como el MACD. ¿Por qué? Porque este oscilador es muchísimo más simple que el MACD, ¿no? El MACD tiene la virtud de arrojarte demasiados datos en un solo gráfico, pues en un solo oscilador. O sea, es muy bueno el MACD. Ahora, el Awesome puede ser utilizado precisamente en combinación con otros indicadores, es un poco más específico también. Hay que tenerle paciencia, hay que saber leerlo, pero si lo sabes leer, sí le puedes sacar mucho jugo, ¿no? Es un poquito más complicado, a veces no es tan certero, por eso digo que tiene que ser en utilidad con otros indicadores, pero si coincide, por ejemplo, con un estocástico, pues te puede ser muy útil, tal vez en combinación con RSI también. Entonces, pues bueno, ¿no? Ahora, el Awesome también se utiliza para lo que le llaman estrategia de platillos. Los platillos es como la cuña que existe entre el Twin Peak, precisamente, de ahí viene el nombre, o sea, se busca como una especie de cuña o un llano, vamos a decirlo así, entre las montañas, para entrar, más bien para predecir qué es lo que puede pasar, ¿no? Pronosticar. Ahora, los platillos se ven algo como lo de acá abajo que se muestra aquí en la parte inferior. Estos serían los famosos platillos, ¿no? Ahora, si ven, se forman en los llanos, vamos a decirlo así, de las montañas, por decirlo de alguna manera, o del gráfico, pues. Mm. Y para que sepan que es un Twin Peak, les voy a explicar rápidamente con esto, para que vean qué hago. Estos son Twin Peaks. Y ustedes buscan platillos aquí. ¿Ok? Esa es la primera regla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces pasa esto. Hace esto, luego hace esto y luego cambia su tendencia, ¿no? Y si ven aquí hizo lo mismo, hizo esto y luego esto. También se le conoce como silla de montar porque, pues bueno, podría ser una silla para montar a caballo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay gente que lo dice así, ¿no? Hay veces que no es tan claro, por ejemplo aquí, se crea, ahí sería el primer Twin Peak, ustedes hagan de cuenta que esto de acá no existe, pues bueno, ahí se hace más bien como un hombro, cabeza, hombro. Entonces, siempre es de regla, o hace Twin Peaks o hace esto que son como hombros, cabezas, hombros, ¿no? Y ya cambia la tendencia. Digo, una u otra, tú sabes que en el segundo punto ya debería de haber un movimiento a la contra, ¿no? Que en este caso fue un pequeño Twin Peak, el platillo prácticamente no se alcanzaría a apreciar ahí. Aquí es mucho más claro, por ejemplo, y tenemos un movimiento muy largo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se le conoce como Twin Peaks
Y entonces la regla es la siguiente. Generalmente se busca crear dos platillos. Por lo menos si generas tres, es muy probable que el cambio de tendencia sea un poco más fuerte. Vamos a verlo así. Tenemos 1, 2, 3. Le hay que consolidar un poquito. Aquí tenemos 1, 2. Si ven, tampoco es como que baje demasiado el oscilador. Y aquí en el segundo es donde ya se ve ese cambio de tendencia un poquito más fuerte. Aquí solo hace 1, está consolidando. 1, 2, 3 y vuelve a hacer ese cambio de tendencia. Otra vez nuevamente un poco más fuerte, más alargado, ¿no? Entonces, si ven, con un platillo yo realmente no lo tomaría como referencia para entrar. Dos, ya. Dos platillos aquí que se genera 1, 2. En este caso los platillos, como pueden ver, aplican un poco más para este tipo de casos que el oscilador está como más, más distribuido, ¿no? Ya sea de un lado o de otro. Como pueden ver aquí no se podría ver ese patrón a veces tan claramente porque el oscilador permanece de un lado por un muy buen rato, ¿no? Entonces, pues ahí es donde entraría más el uso de los platillos, ¿no? Ahora estos están de 1, el anterior no lo puse, pero bueno. En D1 yo sí, lo utilizaría en D1 o inclusive, podría ser incluso en 4 horas. Para encontrar en 4 horas lo utilizaría más para temporalidades bajas, como precisamente para encontrar el, esto que son las sillas de montar o el Twin Peak para buscar patrones ABC porque en temporalidades bajas es más probable que salga. A largo plazo no es tan probable que salga. Si lo ven, es muy bonito y es probablemente muy seguro que vaya a haber un cambio tendencial o un cruce en el oscilador. Entonces, bueno, si pueden identificar ese patrón, pues sería algo muy útil, ¿no? Ahora ese patrón, y ahí voy a tomar un poco el tema de lo que son los Twin Peaks, el patrón ABC también, como se le conoce, pues se puede ver en muchos osciladores, en el ATR en particular no, porque es un oscilador de volúmenes, pero por ejemplo aquí, si ven que es un porcentaje de William, aquí tenemos nuestro Twin Peak y cambio de tendencia. Bueno, este sería más como un hombro, cabeza, hombro. Aquí estaría formando un Twin Peak. Aquí sí se puede considerar un Twin Peak este pedazo de aquí porque retrocede tantito, ¿no? No tanto, por ejemplo, aquí hubiera sido un Twin Peak un poco más largo si se viera en temporalidad un poco más amplia, aunque una semana ya es bastante. Pero bueno, por ejemplo, voy a moverme a otros gráficos para que lo observen un poquito mejor. A ver, dos, quito estos y ya. Ok. Mm, y vamos a porcentaje de William, donde les acabo de enseñar ahí. Ah, Por ejemplo, bueno, vamos a verlo en este. Mismo caso, ¿no? Los Twin Peaks existen en todos los osciladores. Aquí hay un par. Aquí se podría considerar en este caso el Twin Peak fue antes acá, luego acá. No siempre es completamente, no hay un orden, o sea, sigue siendo como una especie así de montar. Generalmente uno es más pequeño que el otro, haciendo ese patrón ABC, pero hay veces que es un poco más simétrico, como es el caso de acá abajo, ¿no? Eh, pero bueno, en el caso del estocástico no se aprecia tanto porque pues, no suele moverse demasiado, ¿no? En el MACD, por ejemplo, en el MACD no recuerdo que se viera tanto. Mira, aquí se ve un poquito. No, es que el MACD es un punto y aparte, ese sí, olvídalo. Pero ahora vamos a poner el RSI, ¿no? Este es RSI, sí. Por ejemplo, aquí estamos buscando, este sería más como un hombro, cabeza, hombro de acá. Vamos a ver. O, ¿saben qué? Vamos a hacer otra cosa que me parece mejor todavía. Vamos a buscarlos directamente en el mercado ahorita, ¿no? Entonces, de nuevo, bueno, nada más para decirles rápidamente, aquí acabaríamos el tema del indicadores de oscilación, ¿no? Los osciladores únicamente.
Todavía nos falta ver Ichimoku, Bollinger y otros cuantos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahorita un poco TradingView para que se den a la idea de cómo se figura un Twin Peak en el mercado y a partir de ahí empezamos, ¿no? ¿Alguna duda de lo que son los Twin Peaks? ¿Alguna duda? O de lo que, cómo funciona el Awesome, los platillos. Eso es un indicador un poquito diferente, no es algo tan utilizado. Insisto, si lo saben utilizar en combinación con otras estrategias, puede ser muy útil. No siempre, pero sí es más útil, ¿no? Dices, Mark, está algo raro. Sí, sí, está un poquito raro, sí. Es de admitir que es un indicador medio extraño. Eh, pero bueno, por lo menos, y ese indicador no lo enseño tanto por cómo es el indicador, sino más por lo que te puede ayudar a identificar, ¿no? Eh, Porque los Twin Peaks es una formación que se genera mucho en los osciladores, demasiado. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, aquí sería, este sería un Twin Peak. Y vamos a ver si coincide con el mercado, ¿no? Entonces, que no nos sirve de nada que se genere en el oscilador si no coincide, ¿no? Por ejemplo, aquí el Twin Peak se genera a esta altura. Durante esa venta estaríamos hablando de una 150 pips, ¿no? Aquí se genera, aquí aunque no lo parezca, esto es un Twin Peak. Es un poquito más cerrado, no siempre son tan claros, pero así son las figuras, ¿no? Creo que aquí hay otro un poco bastante más claro. Entonces, ven, este es otro punto de entrada, no tan claro tal vez. Aquí hay otro punto de entrada. Después del segundo peak, o sí, bueno, de la segunda montaña, vamos a decirlo así. Vean, por ejemplo, aquí se hizo el patrón y fue una entrada bastante larga, o sea, desde acá. Entonces, esto lo pueden utilizar como confirmación extra para entradas, ¿no? Yo sí lo utilizo cuando veo ese tipo de formaciones en patrón, además del indicador, para mí es un buen patrón de entrada, ¿no? Ya sea compra o venta. Aquí estamos hablando que de aquí se vino hasta acá. Son 425 pips, ¿no? De jalón. Pero bueno, no sé si se explica un poco cómo es la función de los Twin Peaks, de esa formación, de esas figuras, que son extremadamente comunes en los simuladores, digo en los simuladores, en los indicadores. No sé si tengan alguna duda al respecto. Sí, se podría tomar como un doble techo, doble piso. Digo, ahora, en este indicador que es el porcentaje de William, se ve un poco más claro como de esa manera. O sea, hay veces que sí se ve más como un patrón ABC, ¿no? Como una corrección de la onda de Elliot. Entonces, bueno, ahí pues va variando un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando les mostraba la formación del MACD, ahorita se las muestro en un momento, que subo más. Por ejemplo, como esta figura del MACD, ¿no? Hay veces por ejemplo, si ven aquí, se ve muy claro lo que es el Twin Peak, ¿no? O sea, esta zona de aquí abajito, ¿no? Esta de aquí, este es nuestro Twin Peak. Hay veces que se ve un poco más como de esta manera, del lado derecho, esta señal A y B. A veces que el Twin Peak lo hace más así. Entonces, sí puede variar, sí se puede ver un poco más así, o se puede ver precisamente como comenta Osmar, como un doble techo, doble piso, ¿no? Hay que ser un poquito pacientes, pero por ejemplo, yo en esta figura, si ya hizo este Twin Peak y veo que hace como un pequeño retroceso, empieza a consolidar, que es más o menos a esta altura de aquí,
Pues aquí yo ya me puedo arriesgar. Está sobrecomprado, hay un estocástico. A lo mejor pues podría esperar la señal del estocástico, pero estamos hablando de una zona válida de entrada, ¿no? O sea, pues ves esta parte de línea de tendencia, etcétera, ¿no? En combinación con muchas otras cosas, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí respecto a este temita en particular? Eh, sí, no, tal vez, quizás. Si no queda ninguna otra duda, pues bueno, oficialmente creo yo ya vimos todos los indicadores de oscilación, todos los osciladores. Y bueno, ya entonces la siguiente clase les voy a empezar a enseñar de indicadores. Yo creo que ahorita nos vamos a dar un break. Me gustaría empezar a enseñarles el resto de lo que es este fundamental avanzado, ya más a fondo con otros temas que también afectan Forex. Y después ya podremos ver un poco lo demás que puede afectar aparte otros temas como futuros, tal vez un poco el mercado accionario, ETFs, etcétera, ¿no? Pero sí es importante que conozcan los factores económicos que pueden mover Forex, ¿no? Así como habíamos comentado, como tasas de interés, balances comerciales, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta clase es un poquito más corta, pero fue porque ya casi acabamos con el tema de los indicadores, ¿no? Si no tienen ninguna otra duda respecto a los indicadores, pues entonces los estaré esperando la siguiente clase el próximo jueves para tocar esos temas pues un poco más económicos, ¿no? Vamos a darle un pequeño descanso a los indicadores. Entonces, bueno, pues aquí me despido. Si no tienen ninguna duda, entonces por aquí lo acabo. Me parece que no, no han puesto nada de dudas. Pues parece que no. Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo jueves. Que tengan una excelente noche y que tengan un muy buen trading. Hasta luego.